Listo, entonces miren, el primer problema, el primer ejercicio tiene este circuito, ¿cierto? Voy a reducirlo un poquito, creo que no lo necesito así tan grande. El primer problema tiene este circuito. Ejercicio 1. Listo. Entonces, me proponen este circuito, ¿cierto? Yo, pues allá en el enunciado lo que se dice es que hay una fuente, bueno, voy a hacer un dito acá que sería como, tengo una fuente DC, puede ser un sistema con un rectificador, lo que sea, ¿cierto? Una fuente de corriente directa, pues que va a tener un más y un menos, y es de 24 voltios. Y entonces esa fuente tiene unos cables y esos cables van a ir a alimentar unas lucecitas LED, ¿cierto? Ahí está la primera y la otra luz LED por acá en alguna parte, ¿cierto? Entonces una tiene potencia 1, la otra tiene potencia 2. Bueno, por aquí debe haber algún retorno, digamos, al menos. Los cables, entonces, bueno, digamos, este par de cables tiene resistencia R1 y este otro par de cables tiene resistencia R2, ¿sí? Eso es como lo que se quiere representar ahí. En lo que decía en el enunciado, pues, pero el circuito equivalente, pues sería este que tenemos al lado izquierdo. Listo, bueno, entonces ahí hablan de unas cargas de potencia constante que serían lo que representa las dos lámparas, las dos luces LED. ¿Alguien consultó qué es una carga de potencia constante y que de pronto nos quiera decir? Pero lo que yo encontré es que las cargas lineales son las que como durante todo el tiempo conservan su voltaje y su corriente, pero la conservan pues con la onda senoidal. Entonces, si yo mido en el mismo punto, las dos gráficas me deben de dar la misma resistencia. Pero las cargas no lineales, cuando uno iba variando en los mismos puntos de la gráfica, las gráficas eran distintas, entonces iba cambiando como su carga. Bueno, usted dijo por ahí algo muy interesante y era de la resistencia constante, ¿cierto? Una carga lineal es en la que la tensión es igual a R por I, ¿cierto? Profe, Esa es una carga lineal. en donde la Cuénteme. carga es variable es cuando son bobinas y condensadores. De resto, por ejemplo, cuando son resistores, la carga se mantiene constante. Bueno, yo podría extender lo de carga constante al tema de fasores y sinusoidal, ¿cierto? Régimen permanente sinusoidal. Entonces, incluso si tengo condensadores y tengo inductores, yo podría trabajar de esta manera. Mire que nosotros decimos que es una impedancia, ¿cierto? Esos siguen siendo cargas lineales. Bueno, aquí en el caso de este circuito que es DC, no nos vamos a interesar en temas inductivos y resistivos, pero esto es válido tanto en DC como en AC. Cuando es no lineal la carga, pues yo no puedo decir que B es igual a R por I. No puedo decir esto. O que I es B sobre R. Listo. Entonces lo que debo hacer es que la corriente la planteo como función de la tensión o la tensión
la planteo como función de la corriente, dependiendo de lo que más me convenga, ¿cierto? Listo. Que eso es lo que me interesaría mirar. El caso, si yo graficara, si yo hiciera en un plano la gráfica B contra I, si yo planteara, bueno, aquí por ejemplo la corriente, por decir algo, es lo que voy a plantear ahorita, y aquí la tensión. Entonces, ¿cómo se vería una carga lineal? Se vería así, como Y igual a mx, listo. Y una carga no lineal, pues se vería como otra curva. Entonces, este es no lineal. Y acá tengo una carga lineal. Hay muchos tipos de no linealidades. Ahí lo que estamos haciendo es modelar una muy sencilla que es potencia constante. Entonces, aclaramos, mire, cuando me dicen cargas de potencia constante, puede que eso no sea algo que exista muy en la práctica, pero es un modelo sencillo pues para que no nos compliquemos la vida. ¿Listo? Carga de potencia constante. ¿Cómo se trabaja eso? Entonces, ¿cómo es la potencia si yo relaciono esas dos variables, tensión y corriente? ¿Cómo puedo calcular la potencia? Profe, la fórmula potencia B por I. Ah, exacto. Entonces, quiere decir Y, y para el que la sistema de potencia, profe, y para el sistema de ecuaciones ahí puedes hacer dos mallitas y sacas el sistema de ecuaciones ahí. listo, listo, eso es lo que vamos a tratar entonces de plantear. Pero aquí entonces quedaría que la potencia 1 es B1 por I1 para la primera carga y que la potencia 2 es igual a B2 por I2. Y esas potencias son constantes y me las da el problema. Entonces yo acá podría decir, por ejemplo, dependiendo de cómo vaya a resolver, ¿cierto? Despejar una de las dos. Entonces voy a decir, miren, B1 es igual, bueno, voy a despejar la corriente, perdón. I1 es igual a la potencia 1, que es una constante, sobre B1. Y esa es la ecuación que voy a usar cuando me toque reemplazar la corriente, ¿sí ven? Y lo mismo acá, I2 sería la potencia 2 dividido por B2, que es lo que voy a reemplazar cuando me toque usar la corriente 2. Listo. Y eso es lo que va a pasar ahí. Bueno, yo pegué por allá el circuito y me toca plantear las ecuaciones. Entonces, más bien, pues lo voy a volver a poner acá. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, hasta el momento? Mire los enunciados pues, que me dan y cómo tengo que interpretar eso. Volver a poner el circuito. Voy a volver a poner el circuito y plantear las ecuaciones. Mire que los datos me los da el problema, cuánto valen las potencias y cuánto valen las resistencias. ¿Listo? Voy a reducirlo acá un poquito. Entonces lo que había hecho ahora ya era poner un nodo de referencia que lo va a resolver por nodos. Bueno, yo podría resolverlo también por mallas, pero ojo con mis incógnitas, ¿cierto? ¿Cuáles son las incógnitas? B1 y B2. O bueno, si necesitamos ponerlo en términos de X y Y, pues cuando metamos esto al programa, pues esto va a ser X y esto va a ser Y. Lo que yo necesito es tener las ecuaciones para poderlas resolver. O sea, yo necesito, ¿qué es lo que requiero? Se requiere tener algo así, como una función 1 de B1 y B2 igual a 0, ¿cierto? Y luego una función 2 de B1 y B2 también igual a 0. ¿Listo? Mire que si yo trabajo por mallas, las incógnitas serían las corrientes. Listo. Eso también se puede hacer por ese lado.
Incluso yo los invitaría a que traten de resolverlo por ese lado. Como a mí el problema me está pidiendo las tensiones, además, cuando yo tenga voltajes, las corrientes van a ser muy sencillas de calcular, entonces yo lo voy a hacer por nodos. Entonces, claro, mire, aquí voy a poner un nodo 1. El método de nodos me dice, haga suma de corrientes en los nodos, los que no lleguen fuentes de tensión o de voltaje. Entonces voy a trabajar estos dos nodos. Listo. Y cuando plantee esas ecuaciones y las organice, pues me van a quedar así, pues para poder usar Newton, ¿cierto? Newton me requiere algo así. Pero para llegar a eso, entonces, listo, planteemos o mallas o nodos, ¿cierto? Recuerden, usted lo puede plantear por mallas, por nodos, como quiera. Entonces, ahí queda la recomendación. Plantear eso por mallas. Yo lo que recomendaría entonces es lo siguiente. Mejor dicho, aquí lo voy a poner como algo adicional de la tarea. Listo. Resolver por mallas. Entonces ahí lo que le queda son funciones de las dos corrientes. Dos funciones de las dos corrientes. Listo. Y yo lo voy a hacer por nodos. Listo. Entonces, ¿qué hago en el nodo 1? Puede poner qué corrientes entran y qué corrientes salen. Listo. Vamos a hacer eso. Perdóname un momento, que agreguémosle más páginas a esto. Entonces, en el nodo 1, ¿qué planteo? Me dice corrientes que entran y corrientes que salen. Bueno, mire, yo voy a hacer una cosa acá muy fea. Voy a poner todas las corrientes saliendo. Listo. Las voy a marcar todas saliendo. Cuando me pase al nodo 2, también las voy a poner todas saliendo. Listo. Y entonces, ¿será que yo puedo hacer eso o no? Si alguien de pronto Sí, se opone, profe. me dice, no, y lo hablamos, listo. Es porque si las tomo todas saliendo, pues a no ser que haya una fuente de corriente que esté inyectando corriente en la dirección, pues, de entrada al nodo, pues yo no me opondría a eso, pero aquí entonces me queda una suma igual a 0. O bueno, como escucha también que lo planteamos, la suma de las corrientes que llegan igual a la suma de las corrientes que salen, ¿cierto? También eso es válido. Ojo, muchachos, que todos tenemos que tener la habilidad de resolver un circuito de estos. Bueno, entonces, en el nodo 1, Profe, suma de B1 corrientes menos, igual a B1 0. menos 24 sobre R1. Ah, bueno, usted me está hablando de esta corriente, ¿cierto? Sí, para que saquemos Listo, la bien, ecuación de una vez. listo. Este compañero está de afán, eso está bien, listo, vea. Entonces, esta corriente sería la tensión del nodo de donde sale la corriente, B1, menos la tensión del nodo a donde llega la corriente, 24. ¿Sí? Voy a ponerle por ahora, bueno, voy a ponerle por ahora B, el B de la fuente, listo. Es el B de la fuente. Sobre R1. Listo, eso está muy bien. Ya planteamos esta. Ahora, bueno, planteemos esta otra, la de la R2. Entonces sería la Más, misma idea. más Más, perdón, sí, B1 más, menos, más menos B2. B1, de donde sale la corriente, menos la tensión del nodo a donde llega la corriente, sobre R2. Listo. Y me falta más, ya tengo esta, y me falta esta otra. Listo. ¿Cuánto valdría esa? Ah, entonces sería más, ¿cuánto vale esa corriente? Como la carga es no lineal, sería
Lo que dijimos ahora, ¿cierto? La potencia 1 sobre V1. Esa es la corriente de esa carga no lineal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? O bueno, escuchamos primero preguntas antes de seguir. Esto igual 0. Listo, ahí planteé en el nodo 1. Bueno, acá suma de corrientes en el nodo 1 igual a 0. Ahí de hecho ya tengo una ecuación igual a 0. Listo, y eso ya se lo puedo escribir a Newton. Vamos a arreglar un poquito el álgebra, pero yo hasta lo podría dejar así. Listo, me gustaría escuchar. La tercera quedó así. ¿Cómo, perdón? Porque fue que la de P1 sobre B1 quedó así. Ah, ya, porque mire, ¿cuánto vale esta corriente? Es esta corriente en la carga no lineal. Listo. Entonces, este término es el de la carga, digamos, P1. Entonces, ¿por qué queda así? Porque la corriente en esa carga sería, bueno, la corriente en la carga 1, o más bien, la potencia en la carga 1 es igual a V1 por I1. ¿Listo? Y me dicen que es de potencia constante. Entonces, ¿qué decimos? Que la corriente es igual a potencia sobre tensión. ¿Listo? No cumple la relación de linealidad B igual a Z por I, sino que por el hecho de la potencia ser constante y un dato que tenemos, entonces reemplazamos la corriente en función de potencia y voltaje. ¿Listo? Ah, ¿Sí listo, está listo. claro? Listo. Bien. Listo. Entonces lo mismo va a pasar ahorita con la otra. Ya lo vamos a plantear, ¿listo? Profe, ahí organizamos la ecuación en términos de las incógnitas. Listo, vamos a hacer una cosa. Vamos a plantear la otra ecuación y ahora sí hacemos la organización. Listo. Vamos a tratar de organizarla. Vamos a tratar de plantear primero la ecuación 2. Entonces, en el nodo 2, lo mismo. Suma de corrientes igual a 0. Bueno, si no se alcanza a ver ahí, me dicen para yo reducir esto un poquito. Esperen que... Muchachos, imagínense lo que me acaba de pasar. Se me cerró el programa con las notas. Vamos a ver qué pasó ahí. Uy, profe. Gravísimo, ¿sí o no? Bueno, menos mal que quedó el video. Les toca es ver el video. Sí, de hecho el programa se cerró. Y no lo había guardado todavía y se me cerró. Bueno, entonces me va a tocar simplemente y rápidamente no voy a hacerlo, no voy a hacer todo lo que había escrito, voy a plantear las ecuaciones. Listo. Qué pena con ustedes, muchachos. No sé qué pasó ahí. Alguna fallita pues del programa y de compatibilidad con el Windows, porque este programa es un poquito viejito. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo que estábamos diciendo era que P1 es igual a B1 por I1. Si es que, ojo, si es que a esta la llamáramos acá I1, ¿cierto? Entonces que I1 es P1 sobre B1 y la potencia 2 es B2 y 2, o sea que I2 es igual a la potencia 2 sobre B2. Estas son mis cargas no lineales. Listo. Y entonces voy a resolver por nodos. Planteamos este nodo y este otro nodo. Y planteamos corrientes que salen en los dos. Listo. Y entonces vamos a hacer suma de corrientes
en el nodo 1 igual 0. Y entonces, miren lo que ustedes me ayudaron a plantear. En la resistencia R1, la corriente con la dirección que tiene sería B1 menos la tensión de la fuente. Sí, voy a ponerle aquí B sub F para que quede más claro, pues, sobre R1, más la corriente en la resistencia 2 sería B1 menos B2 sobre R2, más la corriente en la carga no lineal, ¿cierto? Que sería la corriente que estoy llamando acá I1, entonces sería B1 sobre B1 igual 0. Listo, ahí tengo mi primera ecuación. Y entonces me faltaría plantear suma de corrientes en el nodo 2 igual 0. Y entonces eso, ¿cómo me queda? Eso me quedaría así. Sería lo mismo, entonces, la corriente en la resistencia 2, como ya la estoy tomando saliendo ahí, ¿cierto? Entonces sería tensión del nodo de donde sale la corriente menos la tensión del nodo a donde llega la corriente sobre la resistencia, más, ¿cierto? Más la corriente en esta carga no lineal, que sería como la corriente 2, ¿cierto? Bueno, marquémoslas solo esas. La corriente 1, la corriente... Cuénteme. Cuénteme otra vez que no le escuché bien. Si ahí donde usted planteó la ecuación no es R2. Sí, pero ahí es R2. Ah, muchas gracias. Sí, es aquí en el denominador es R2. Ok, muchas gracias, sí. Eso sí estaba malo ahí. Más, entonces, la corriente 2. La corriente 2, como es la carga no lineal, es potencia sobre voltaje. Entonces, potencia sobre tensión. P2 sobre B2 igual 0. Entonces, ahí tengo mis dos ecuaciones. Cuando uno ve en mecánica, las leyes de Newton le hablan de la ley de acción y reacción. Usted dirá, pero ¿y por qué trae eso acá? Porque cuando yo planteo mis ecuaciones de circuito, en el caso de nodos, mire lo que hice. En cada nodo que me paré, tomé las corrientes saliendo. ¿Listo? O si lo trabajara por mallas, si trabajo las dos mallas recorriendo en el mismo sentido, a mí me va a aparecer la ley de acción y reacción. ¿Cómo? Les voy a marcar acá dos términos, pues ya voy a quitar la marca, pero miren este término, B1 menos B2 sobre R2. Y mire lo que acá está, pero está cambiado de signo. ¿Sí ven? Eso es la ley de acción y reacción de Newton, que yo la veo ahí también en circuitos. Es la misma situación. La fuerza que 1 le ejerce a 2 es igual a menos la fuerza que 2 le ejerce a 1. Listo. Pero bueno, puede que uno ni siquiera mencionara eso. El tema es que cuando yo organice las ecuaciones, debería quedarme en la primera ecuación lo que tiene que ver con B1, todo del mismo signo. Y en la segunda ecuación lo que tiene que ver con B2, todo del mismo signo. Entonces a mí sí me gustaría lo que estaba diciendo, tratando de decir ahora que se me cerró el programa, es alguna pregunta sobre las ecuaciones que acabamos de plantear. Porque es que si uno se va con las ecuaciones malas, pues eso puede que le pase eso a Newton y todo el asunto, pero le va a quedar malo. Malo le va a quedar, ¿cierto? Entonces tengo una ecuación y tengo otra ecuación. Entonces ahorita el compañero decía organizar el álgebra, ¿cierto? De pronto reemplazar los valores, aunque ahí ya tengo una función de las dos tensiones igual a 0, ¿sí? Y una segunda función de las dos tensiones igual a 0. Lo voy a arreglar un poquito. Bueno, arreglar es muy relativo. Voy a hacerle álgebra para que no me queden tan largas las ecuaciones. Por ejemplo, reuniendo términos semejantes y mirando a ver qué otra álgebra le podemos hacer. Entonces, ya vamos a hacer una parte algebraica. Mire lo que vamos a hacer. La ecuación 1,
la ecuación 1. La voy a retomar acá y entonces, por ejemplo, en los dos primeros términos, miren que B1, acá está B1 sobre R1 y acá está B1 sobre R2. La primera ecuación entonces sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 por B1. Listo. B1. Más. Por aquí hay otro término que tiene que ver con B1. Lo voy a acomodar ahí. P1 sobre B1. Más P1 sobre B1. Listo. Ahora voy a acomodar el término con B2. El término con B2, que es B2 sobre R2, pero con un menos. Menos B2 sobre R2. Bueno, y uno pone igual al otro lado la fuente cuando va a resolver por Kramer o ese tipo de cosas. Como acá no se aplica eso, entonces va a decir menos, acá está, menos B de la fuente sobre R1. B de la fuente sobre R1 igual 0. Creo que ahí puse todos los términos, creo, ¿cierto? Listo, mire, digamos que usted quiere simplificar un poquito la escritura para que eso no le quede tan largo. Entonces, miren los denominadores que tenemos. Miren lo que tenemos en el denominador. Esto no es obligación hacerlo, ¿cierto? Voy a hacer lo siguiente, voy a multiplicar por todo eso para que no tenga problemas con los denominadores. ¿Qué tal si multiplico por, voy a multiplicar por R1, por R2 y por B1? Repito, esto no es obligado. Yo le puedo pasar al programa ya estas ecuaciones. ¿Listo? Si de pronto tuviera la situación de que hay que resolver a mano, entonces de pronto sí es mejor organizar acá un poquito. Entonces mire lo que voy a hacer. Repito, pueden quedarse con estas ya y meterlas al programa con los valores que son. Entonces, si hago eso, miren que acá me quedaría, al multiplicar esto por R1, R2, se me cancela el R1 y me queda R2. Más, si multiplico esto por R1, R2, me queda R1. Y como también estoy multiplicando por B1, aquí me quedaría por B1 al cuadrado. Es que lo que quiero mostrar es la no linealidad, aunque aquí ya está, como está dividiendo B1, es un modelo no lineal. Listo. Bueno, más. Aquí. Entonces voy a multiplicar por R1 y por R2 y por B1. Lo que va a pasar es que se va a cancelar este B1. Sería potencia 1 por R1 por R2. Menos. Entonces, como voy a multiplicar por R1 y R2, se me cancela este. Me queda R1, multiplico por B1 y ahí estaba el B2. Listo. Menos B de la fuente sobre R1. Si lo multiplico por R1, R2, entonces se me cancela el R1, me queda R2. B de fuente, B1 igual 0. Listo. Aquí me quedó una ecuación. Ahorita ya le reemplazamos los valores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces llamémosla la ecuación A. Listo. Bueno. Y voy a tomar la ecuación 2. Voy a tomar la ecuación 2. Y voy a tratar de hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hay con B1? La ecuación 2, miren acá arriba está. La ecuación 2 está B1 sobre R2. Bueno, pero está negativo. Está menos B1 sobre R2. Y ahí mismo está más B2 sobre R2 más P2 sobre B2. Revisen algo que quiero analizar ahí. Eso igual 0. Antes de cualquier cosa, miren que en la primera ecuación todo lo que tiene que ver con B1 era positivo. Entonces ahí me doy cuenta que están bien planteadas mis ecuaciones. Si me queda un signo cambiado ahí,
sabiendo que no hay fuentes dependientes en el circuito, entonces ahí habría un problema de signo. Lo mismo acá, miren lo que tiene que ver con B2 en la segunda ecuación. Los dos términos positivos y lo de B1 negativo. Listo, eso es una señal de que hay un planteamiento ahí pues que está bien hecho. Como estos dos denominadores tienen R2 y aquí está B2, entonces yo voy a hacer lo mismo y le voy a multiplicar por B2 por R2. Y eso me ayuda un poquito a que no me queden denominadores. Entonces acá tendría, si multiplico por B2 por R2, entonces me quedaría menos B1 por B2. Y el R2 se cancela, ¿cierto? Más. Cuando multiplique acá por B2 R2, se me cancela el R2 y me queda B2 por B2, o sea, B2 al cuadrado. Más, cuando multiplique acá por B2 R2, se cancela es el B2, entonces me queda P sub 2 por R2 igual a 0. Y ahí tendría una ecuación B. Listo. Ya lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a decir. Ah, usted no quiere ponerse con todo eso. Listo, pásele esto al programa. Obviamente, pues reemplazando primero los valores. Listo. Claro, pues ahí que es como por dejar una expresiones como polinomiales, pues. Listo. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Ya planteé las ecuaciones. El problema ya está planteado, ¿cierto? Miren, aquí hay una función 1 de B1 y B2 igual 0. Y aquí hay una función 2 de B1, B2 igual 0. Entonces necesito que me ayuden a hacer algo y ahorita me prestan los números. En las ecuaciones A y B, reemplacemos los valores. Ayúdenme a hacer eso. Entonces, mientras los que ya lo hayan captado bien reemplazan, si alguien tiene preguntas, escucho, ¿cierto? Reemplazar. ¿Qué queremos reemplazar? Todos esos datos que nos dieron, que eran R1, R2, la potencia 1, la potencia 2 y el B de la fuente. B de la fuente es 24, ¿cierto? Ya lo que queda son B1 y B2, que son las incógnitas. Esas quedan ahí en las ecuaciones. Listo. Entonces, voy a apuntar por acá los números. R1 creo que era, bueno, no me acuerdo. Voy a mirar. R1, 0.09 ohmios. Bueno, la resistencia de un cable se espera pues una resistencia muy bajita. 0.09 ohmios. R2, por acá dice que R2 es 0.13 ohmios. 0.13 ohmios. Las potencias son 50 y 30. Listo. 50 vatios, 30 vatios, ahí estaría. Y la fuente 24. Entonces esta potencia es de 50 vatios. Esta potencia es de 30 vatios. Y esta fuente es de 24. Listo, ahí está. Ahí quedan en la pantalla las ecuaciones para que por favor me ayuden, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nos devolvemos hasta el planteamiento. Excusas que se me cerró el programa, entonces por lo menos la primera parte que contamos, que habíamos tratado de detallar un poquito más, queda en el video de todas formas. Bueno, eso es una ventaja. Si nadie tiene preguntas, entonces escucho los valores de los coeficientes. Por ejemplo, yo voy a ir escribiendo la ecuación A. Aquí sería R1 más R2. Ah, pues eso sería como 0.22. ¿Cuánto da la suma de las dos resistencias?
.09 más .13. Creo que da 0.22. No sé, estoy inventando ahí números. A mí me da 1.0. 0.22, profe. La suma de las resistencias da 0.22. 0.22. Listo. Estamos en la ecuación A, ¿cierto? Entonces 0.22 B1 cuadrado. Puede que en el programa nos toque, en vez de escribir B1, escribir una X. ¿Sí? Listo. Más. Ahora este coeficiente de acá es un número, ¿cierto? P1 por R1 por R2. ¿Cuánto da P1 por R1 por R2? O sea, 50 por .09 por .13. 0.585. Uy, a mí me da otra cosa. Me da 5.85. Hay que cuidar ahí con los decimales, ¿cierto? Miren que esta es .09, .13 y 50. ¿Cuánto vale Ah, sí, multiplicar? sí, sí. Había Pero 0.585. Y 0.585. ¿Está bien? ¿Está bien ya o no? Que ese es un número ahí, una constante. Listo. Ahora aquí. Bueno, solamente va R1. Miren, en la ecuación de acá. R1, B1, B2. Porque es que R1 aquí lo tenemos. Entonces, ahí ese va menos. Cuidado con los signos. R1, B1, B2. Entonces sería 0.09 B1 por B2. Menos el último término, son 4 términos. R2B de fuente por B1. B1 es la incógnita, entonces reemplazar R2B de fuente, o sea, .13 por 24. 3.12. 3.12 menos 3.12 B1, y eso es igual a 0. Ahí ya tengo mi primera ecuación. Listo. Y en la segunda sería menos B1, B2. Parece que eso queda así, porque ahí esas son las incógnitas. Menos B1 por B2. Más B2 al cuadrado. Creo que esa queda también así de una vez. Más, bueno, ahí sí me tocaría hacer potencia 2 por R2. Potencia 2 por R2. 30 por .13, ¿cierto? A mí me dice que da un 3.9. Listo, muchachos, ahí tenemos el sistema de ecuaciones. Bueno, igual a 0, igual a 0. ¿Alguien iba a decir algo, algún error o está bien ahí los números? Cuénteme. Ah, no, pero entonces de pronto ahí es donde hay que mirar, porque mire que aquí no está la suma, o sea, una cosa es la suma de las dos resistencias, ¿cierto? Que eso fue lo que nos dio punto 22. En cambio acá es el producto de las tres cosas. Sería potencia 1 por R1, R2, ¿cierto? Entonces ahí sí nos da diferente. Si quiere verifíquelo, no hay problema. Está bien, listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Algo raro que haya salido por ahí? Bueno, escuchamos las preguntas, comentarios. Vea, muchachos, entonces ya tenemos esto. Lo que les decía, repito, una función 1 de x y y. Ah, pero acá se llaman B1 y B2. Igual 0. Y acá una función 2 de x y y. ¿Sí? Igual a 0, ya está. ¿Se acuerdan que para el método de Newton hay que pasar valores iniciales? Entonces yo pregunto, ¿qué valores iniciales ustedes me podrían sugerir? O sea, la tensión 1 en la iteración 0 y la tensión 2 en la iteración 0. Bueno, sí, no hay.
B1 inicial y B2 inicial. ¿Cuánto ponerle a eso? Voy a guardar esto porque yo no quiero que se me vuelva a borrar lo que llevaba. Listo. ¿Alguien que me sugiera valores iniciales? Voy a agregarle más paginitas a esto. ¿Quién nos sugiere valores iniciales? Entonces, son muchachos. ¿Y el análisis cómo es? Yo le puedo poner eso lo que quiera, ¿cierto? Vale, lo que quiera. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Alguien iba a decirme algo? Pues uno no se podría hacer como una regla de 3 para tener algo como cercano al valor de la fuente inicial, que son 24 voltios. ¿Y cómo sería la regla de 3? Pues como uno tiene más potencia que el otro, entonces, Ya. En relación con las potencias. Lo que exacto. pasa es Pues, que como esa ecuación de potencias es no lineal, la regla de 3 es para un modelo lineal y ella no aplicaría. ¿Listo? Pero bueno, usted dice que en relación con las potencias podría ser por ahí. Miren la sugerencia mía, miren el análisis que yo hago. Voy a devolverme hasta mirar el circuito. Ahorita incluso, pues como va a ser con el programa, ensayamos variándole valores iniciales. De 0 hasta 24 voltios. De 0 a 24, sí, bueno. Bueno, ahorita ensayamos a ver. Entonces es como ponerle a esto, no sé, 5 voltios y a esto 3 voltios, sí. Podría ser. Ahorita ensayamos a ver. Listo. Valores entre 0 y 24. ¿Cuál sería el análisis que yo hago? Miren el análisis que yo les propongo. Estas son resistencias de los cables. ¿Sí o no? R1 y R2. Esas resistencias son muy bajitas. Implica que la resistencia sea bajita, que la tensión que cae ahí es muy pequeñita. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo, si yo planteara por mallas, acá tendría 24 voltios y me toca restarle esto. Pero es una tensión muy pequeña. Si mis cargas son de 24 voltios y yo le reduzco mucho la tensión, pues ya no van a operar. Bueno, por el modelo que propusimos, ahí se supone que eso daría, pues, algún valor. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Como la caída de tensión acá es muy bajita, porque son resistencias muy bajitas, entonces yo propondría que esta tensión es muy cercana a 24 voltios. Sí, un valor entre 0 y 24 es, digamos, razonable, pero que esa tensión ahí me dé 5 voltios, de pronto no es tan razonable, igual ahora lo vamos a resolver. Esas tensiones B1 y B2 van a ser menores de 24 en la medida en que las resistencias sean muy altas. Cables de mayor resistencia van a dar más caída de tensión. ¿Sí? Entonces lo que estoy tratando de justificar es que los valores iniciales de B1 y B2 que yo voy a poner son 24 voltios. Los que hayan visto sistemas de potencia ya, en los flujos de carga le ponen 1 en por unidad, 1 a 0 grados. ¿Sí? 1 es como 100%, como el voltaje de la fuente. Algo así. ¿Listo? Estas impedancias de los cables producen caídas de tensión muy pequeñas o deberían ser muy pequeñas. Un valor entre 0 y 24, yo creo que es válido cualquier valor entre 0 y 24. Listo. Entonces yo, por ejemplo, yo propondría, de pronto ustedes cuando resuelvan la tarea cámbienlos a ver qué pasa. ¿Qué tal si le pongo 24 voltios? Y a este 24 voltios. Ojo, ya eso es para el método iterativo, método de Newton, la parte matemática netamente, ¿cierto? Y los estoy definiendo cercanos a la fuente porque la caída de tensión pues, es pequeña. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, lo que yo iba a hacer era abrir MATLAB. Tengo ese problema que no he abierto MATLAB, pero ya, listo, lo vamos a mirar. Más que una necesidad, esas ecuaciones A y B escritas así como estilo polinomial, lo que les decía ahora, yo las quise arreglar así.
sería bueno que ustedes intenten, reemplazando los valores, entregar estas primeras ecuaciones que obtuvimos, ¿cierto? Ya están igualadas a 0, pues ya se le pueden pasar al programa. Cuando yo digo resolver es en el programa, ¿cierto? Intentar resolver con estas ecuaciones. Yo lo que comentaba ahora, le hice álgebra para reducirla, pero bueno, alguien podría ver eso muy innecesario y hasta podría tener parte de razón. El proceso, realmente las funciones son muy diferentes en la primera expresión que no arregla algebraicamente y en la segunda, las ecuaciones finales son muy diferentes, pero lo que me dé solución de un sistema debería darme solución del otro. También eso habría que mirar. Como cuando en punto fijo uno ensayaba funciones diferentes. Listo, muchachos. Preguntas. Mire, esto es una tarea y la estamos haciendo acá. Yo no sé qué gracia tiene eso, pero bueno. No, mentiras, la idea es interpretar cosas ahí y ver que lo que hemos hecho hasta ahora, que es llegar de una vez con la ecuación planteada, no es lo que le pasa en la vida real a la gente, ¿cierto? En el mundo real a la gente le ponen un problema y tiene que plantear las ecuaciones. Listo, eso es lo que vamos a pasar a MATLAB. Incluso podría ser que los valores de resistencias y potencias nos hayan dado, perdón, nos haya puesto de forma que no tenga solución el problema. Ojalá que no, vamos a ver. Miren que ya de aquí en adelante es hacer Newton. No queremos hacerlo a mano. Ahí va a haber, ya voy a anunciar una tareita que falta de hacerlo a mano, pero por ahora no queremos eso. Entonces, miren, me voy a MATLAB. Me está diciendo que la licencia se tiene que actualizar. Entonces, bueno, pareciera que ya. Me toca reiniciar MATLAB, me está diciendo. Vamos a ver si es verdad que me toca reiniciar MATLAB. Bueno, creo que no, ahorita lo reiniciamos. Entonces, voy a abrir el programita que les pasé. ¿Listo? Voy a abrir el programita que les pasé, que ya la vez pasada yo se los había mostrado. Ahí está en el Classroom. Y realmente este código, yo usé la herramienta de generar apps, de pronto en algún momento lo miramos y nos queda el tiempo, pues unos días más adelante yo los invito a que estudien las apps, cómo hacer apps aquí en esta pestaña, diseñar una app, eso fue lo que yo hice, me metí ahí, después exporté el archivo del programa. Entonces, la mayoría de cosas las genera MATLAB automáticamente, la mayoría de código. Les voy a mostrar por aquí una cosa donde yo programé. Bueno, sí, aquí fue donde programé. Entonces acá dice función calcular valor. Entonces hay un botón que yo tengo allá que dice calcular valor. Entonces realmente ahí lo que pasa, mire, el evento, dice un evento en la aplicación. Cuando el usuario presione el botón, haga eso. Entonces aquí es donde yo debo venir y programar. Listo. Y desde acá, desde por acá creo que fue. Bueno, sí, desde acá. Desde acá, entonces, escribe las funciones, pero en términos de X y Y, listo. No puede ser en términos de B1 y B2, pero eso no es mayor problema. Número máximo, aquí lo que estás leyendo es los campos que el usuario ingresó, y realmente acá, pues yo no debería mostrarles así para que ustedes lo hagan, el proceso de Newton. Y es más, las derivadas están siendo aproximadas con la fórmula de diferencias centrales. Ahorita lo analizamos allá, pues para los que lo quieran programar y verlo así. Aquí está el método de Newton y aquí está que imprima los datos. ¿Listo? La iteración, cuánto a X, que sería el B1, Y, que sería el B2, y las dos funciones de las dos variables que deberían ir tendiendo a ser. ¿Listo? Pero pues no nos entretengamos tanto ahí. Miremos a ver qué pasó. ¿Cierto? Mire que otra opción de los métodos numéricos es
Si ya hay herramientas que resuelven los problemas, pues yo le paso el problema, lo que pasa. No necesariamente tener que programar, pero sí me parece que es muy importante tener la habilidad de programar como tal. Listo, esta es mi interfaz gráfica, ahí está que hay que escribir las dos ecuaciones, los valores iniciales y los datos de máximo de iteraciones y tolerancia. Entonces vamos a ingresar eso. Listo. No sé si alcanzan a ver lo que se escribe acá, si de pronto no le hacemos un zoom con la lupita. De pronto ustedes me ven. Si se ve, listo. Es que es para poner acá las dos cosas, las dos ventanas, la de las ecuaciones y la que hay que ingresar. Entonces, miren, acá sería la primera función. Entonces, aclaro, ¿qué hago? La escribo en términos de X y Y. ¿Sí? Entonces sería 0.22, ya le hacemos un zoom para que lo revisen, por X al cuadrado. En vez de B1 va a ser X, más 0.585, menos 0.09 por B1 por B2 por X por Y. Listo. Menos 3.12 B1, o sea, menos 3.12 por X. Listo. Ahorita la revisamos otra vez. Y la segunda ecuación es menos B1 por B2, o sea, menos X por Y. Listo. Más B2 al cuadrado, o sea, Y al cuadrado. Se puede escribir al cuadrado o punto al cuadrado. No hay necesidad pues del punto porque lo hace con daticos, no con vectores. Más 3.9. Más 3.9. Listo. Entonces, bueno, vamos a abrir aquí la lupa a ver si de pronto hay un poquito de dificultades para visualizar. Entonces, por ejemplo, más bien hay la segunda ecuación. La segunda ecuación, mire que está menos B1 por B2. Ahí está menos X por Y, más B2 al cuadrado, más 3.9. Listo, ahí está. Y la primera, vamos a tratar de verla también. Vamos a ver si nos deja verla. Listo, acá está casi que completa. Entonces sería 0.22 B1 cuadrado, 0.22 X cuadrado, más 0.585. Pues acá, porque el espacio no da para la ecuación tan larga, pero le voy a poner espaciecitos aquí para que se entienda mejor. 0.585 menos 0.09 X por Y, que sería B1 por B2. Listo. Y me faltaría el último término, que es menos 3.12 B1. Entonces acá está, menos 3.12 X. Listo. Ahí están las ecuaciones. Bueno. Entonces, los valores iniciales. B1 inicial 24 voltios y B2 inicial 24. Ahorita se los cambiamos a ver qué pasa. Máximo de iteraciones 40 y la tolerancia que usted le quiera poner acá está 10 a la menos 6. Puede ser 10 a la menos 7, ¿cierto? Por ejemplo, ahí le puse 10 a la menos 7 para que haya más precisión. Y el H al final me va a mostrar cuántas iteraciones hizo, el X final que sería el B1 y el Y final que sería el B2. Listo, le digo calcular. Y al parecer en 3 iteraciones llegó. Listo. Y entonces les vuelvo a mostrar aquí, pues para que sea más claro. Miren lo que me dio. El voltaje 1 en la primera iteración 23.7, luego 23.6. No interpretar esto como que físicamente en el circuito están cambiando los valores, no. Eso es ya el proceso matemático del flujo de carga. Lo que estamos haciendo es un flujo de carga en DC, en un circuito no lineal muy sencillo, ¿cierto? Entonces, resulta que la tensión en el nodo 1 o en la carga 1 es 23.69 voltios. Como luego hay una resistencia serie
y sigue la otra carga, pues es, digamos, coherente que la tensión me haya dado un poquito menos. Está bien. Entonces 23.529 voltios. Bueno, vamos a ensayar. ¿Qué tal si yo le digo 10 voltios en X0 y en Y0 8 voltios? Listo, vamos a ver qué pasa. Entonces el tema es que acá está el botón calcular, entonces le digo calcular y él ya me recalcula. Y, miren que no encontró respuesta, diverge. ¿Sí ven? En 4 iteraciones. Dice, miren, el proceso no converge. ¿Sí ven? Entonces yo podría, por los valores iniciales malos que di, él se va y no encuentra respuesta. Como yo le dije que 40 iteraciones, hizo 40 y no encuentra respuesta. Listo. Entonces dice que diverge. Entonces miren que los valores iniciales sí se deben escoger muy bien. Y el valor inicial en un flujo de carga se escoge muy cerca del voltaje nominal del circuito. O en flujos de potencia, en sistemas de potencia, lo trabajan en por unidad, entonces los valores iniciales de las tensiones las ponen 1 en por unidad, ¿cierto? Entonces hay que ponerlo cercano al de la fuente, listo. ¿Qué tal si le pongo 20? Vamos a hacer el último ensayo, a ver. Creo que ahí sí está pues muy cerca, entonces debería dar, al proceso converge. Si ustedes recuerdan, ahorita nos dio como 3 o 4 iteraciones, aquí como que dio 1 o 2 más, pero los resultados me vuelven a dar lo mismo, 23.6953 y 23.5296. Listo. Entonces yo me voy a llevar esas respuestas. 23 punto, ¿cierto? Entonces ya al resolver, que esa es la parte que me salto y que ustedes de pronto lo pueden detallar más en la tarea. Entonces, cuando resolvimos vamos a apuntar los resultados. Después del proceso iterativo, nos da que B1 es igual a 23 punto algo y B2 también 23 punto algo. Entonces, el primero es 23.6953, una pequeña caída de tensión debida pues a la resistencia serie, y el otro, bueno, 23.6953, y el otro es 23.5296. Perdón, acá. 23.5296. Voltios. Listo, mire lo que acabamos de hacer, ¿cómo se llama? Se llama un flujo de carga. Los que no hayan visto sistemas de potencia ya usan el método de Newton en varias variables también. Que no les toque pues plantear las ecuaciones así, además que es en AC, o sea que es un poquito más complicado, porque allá se hallan voltajes y ángulos, por ser fasores. Listo. Ojo que el ejercicio ya pregunta otras cosas, pero mire muchachos, teniendo resuelto el circuito, con las tensiones en los nodos, ya calcular las corrientes, las potencias, etcétera, es muy fácil. Listo. Ya lo otro yo no lo voy a hacer, ustedes lo terminan, por favor. Ahí pues está la tarea y la idea es que se termine el asunto ahí. Bueno, preguntas. Preguntas, comentarios. Ojo que nos falta el otro. Entonces no voy a llegar a resolverlo. ¿Cómo, perdón? ¿Qué queda faltando? Ahí está el enunciado en la tarea, calcular unas pérdidas, ¿cierto? Calcular calcular la potencia entregada por la fuente. Profe, ¿Cómo, perdón? no, ¿Qué me dice? Perdón, otra vez, no lo escuché. profe, que si podemos mirar el brazo robótico. Sí, la idea es plantear ese también. La idea es que lo planteemos para que ustedes se lo lleven listo. Sí, vamos ya a hacer eso. Si alguien tiene preguntas de lo que acabamos de hacer, mejor dicho, mire muchachos, hay una tarea que ya acá prácticamente la hicimos, pues, tanto la idea es que ustedes me entreguen algo bien presentado y terminado. Cuénteme.
¿En cuál ecuación? ¿En cuál ecuación me dice? Si lo reemplaza, lo que haría es verificar que le da 0. O sea, si usted reemplaza ese B1 y B2 acá, lo que haría es verificar que le da 0. Si reemplaza, le da 0 igual 0. Pero eso está bien, es verificar. Listo. Realmente ahí hay otra pregunta en la tarea, usted la tiene en el Classroom, eso es lo que tiene que seguir haciendo. Mejor dicho, lo que tiene que seguir haciendo es calcular las corrientes del circuito y calcular la potencia de la fuente. Eso es lo que hay allá. ¿Listo? Más que volver a reemplazar acá, miren que MATLAB me está diciendo ya aquí esto incluso, pues aunque acá no me muestra muy bien, porque solo me muestra 4 decimales, pero me está diciendo que en las dos ecuaciones, F1 y F2, los primeros 4 decimales son 0. Listo. Entonces eso ya estaría casi que verificado. Si usted lo quiere hacer, claro, está bien, le da la verificación. A reemplazar esos B1 y B2 que nos dieron ahí, debería dar un 0. Eso es interesante, pues, verificar que de hecho eso da. Es que ya lo que queda ahí para resolver en la tarea es más de circuitos que de métodos, pero es algo muy sencillo. Terminar de calcular las corrientes. Yo sé que ustedes lo pueden hacer y no van a tener problema. Listo. Profe, la Sí. tarea sería lo que está ahí en el PDF, ¿cierto? Es que yo ahora escuché como que usted comentó algo que había escrito, como que había otra cosa escrita por ahí en una clase pasada. Sí, a mí me toca actualizarlo para que quede bien, listo. En la clase pasada hicimos un ejemplo. Y ese ejemplo, la tarea era resolver otra vez, hacer 3 iteraciones, pero cambiando los valores iniciales. ¿Sí? Le voy a mostrar, vamos a ver si acá nos da. Sí. Ah, bueno, lo que pasa es que aquí me pone a cerrar este, entonces más bien en un momentico le muestro la clase pasada, que fue el 15, ¿cierto? Entonces, métodos numéricos del 15. Nosotros hicimos un ejemplo. Yo les pongo ahí aquí parece una línea toda rara que no estaba. Y nosotros hicimos un ejemplo. Aquí está propuesto el ejemplo. Listo. Ahí está. Y los valores iniciales. Al final aparece, pero yo les escribo eso ahí en la tarea para que quede claro y no haya confusiones. Entonces, mira, la tarea decía, resolver ese mismo ejercicio, 3 iteraciones, pero cambiando valores iniciales, a ver a qué converge, porque eso converge a otra solución. Listo. Yo pues ahorita por subir la información rápido no puse esta parte de la tarea, pero ahí va a aparecer, listo. Entonces es realizar, eso sí es a mano, realizar 3 iteraciones del ejercicio que habíamos propuesto con otros valores iniciales, eso es a mano. Y esos 2 ejercicios que ya pues prácticamente los resolvimos, ¿cierto? Bueno, me voy al problema del brazo para que alcancemos a plantearlo, muchachos. Listo. ¿Les parece? Ese es un problema de matemáticas operativas. Entonces, el dibujo me quedó hasta bonito, pero puede ser confuso. Entonces, yo lo voy a dibujar muy simplificado allá. Entonces, otra vez repito, tengo un sistema en que en el origen está el motor M1 que hace girar la barra L1 y en el extremo de esa barra, el motor M1 es fijo, pero en el extremo de esa barra se puede mover el motor M2 que a la vez hace girar la barra L2 y controla este ángulo, ¿cierto? Las barras tienen las longitudes L1 y L2. ¿Qué es lo que yo quiero? Encontrar estas coordenadas finales en función de los ángulos, primero. Y segundo, ya cuando vaya a resolver el problema es, yo le doy una posición deseada y que el problema por el método de Newton me encuentre los ángulos. ¿Listo? Ese es el problema, que está enunciado ahí en pocas palabras. Entonces, si yo quiero, digamos, simplificarme un poquito la vida, voy a hacerlo así. Y tenemos el eje X, perdón, este es el Y, el eje Y y el eje X. Los ejes Y y X. Listo.
Y tenemos un brazo. Bueno, un brazo articulado, ¿sí? Entonces, sería una parte del brazo y la otra parte del brazo. Listo. Eso es lo que tenemos allá. Entonces, este es el eje X, este es el eje Y, y este es el eje Y, ¿entiendes? El eje X. Listo. Esta barra, me dicen, vea, esta barra tiene longitud L1 y esta barra tiene longitud L2. Esto sí no lo necesito en el problema, pero listo, acá está el motor 1 y acá está el motor 2. Lo que realmente necesito es decir que aquí hay un ángulo θ1 y que aquí hay un ángulo θ2. θ2, θ1, que van a ser las incógnitas, muchachos. Y acá en el extremo del brazo hay un punto XY, unas coordenadas X y Y. Entonces, el problema primero me pregunta, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Listo. ¿Quién me sugiere qué podemos hacer? ¿Alguna sugerencia de lo que podemos hacer, no? Bueno, perdónenme, yo miro algo porque puede ser que tenga aquí algún error con respecto a la interpretación. Y de hecho sí tengo un error, y es que el ángulo θ2 es continuando la longitud de la barra 1, o sea, con respecto a la barra 1, el ángulo θ2. Entonces voy a arreglar eso, porque pues eso está fácil de arreglar. Mientras tanto, ustedes me dicen qué podría yo hacer. Profe, ¿qué tal si hacemos ahí una ley de senos y cosenos? Listo, ¿y cómo sería? Listo, con senos y cosenos, pues es pura trigonometría. Yo creo que por el camino de la trigonometría sí es. Por ese lado usted tiene razón. Habría que mirar es, Profe, terminamos de formar los triángulos, ¿cierto? Y ya de ahí, con esos valores, tratamos de hallar las incógnitas de los... bueno, bueno, yo voy a hacer esto, miren, listo. Por el lado que usted dice, como que me parece que va el camino. Usted me dice triángulo, yo voy a armar un triángulo acá. Y voy a armar otro triángulo por acá. Listo. ¿Cuánto vale el angulito de acá abajo que estoy señalando? ¿Cuánto valdrá ese ángulo? ¿Quién me dice cuánto vale este ángulo que estoy marcando? θ1. θ1, exacto, porque es este mismo, mire, son estas dos mismas líneas. Eso es clave porque yo tendría que, bueno, acá tengo un triángulo rectángulo y acá también tengo un triángulo rectángulo. Listo. Entonces eso me da ventajas con respecto a que no tendría que usar leyes de senos y cosenos, sino que tendría que usar el seno y el coseno en triángulos, pues, de los más fáciles, que son los rectángulos. Entonces, miren, yo diría que este pedacito de acá se llama X1, lo voy a llamar X1, y este pedacito de acá lo voy a llamar X2. Listo. Y esta vertical la voy a llamar Y1, y esta vertical la voy a llamar Y2. Entonces miren que sumando las dos X, yo llego a la X que necesito, ¿cierto? Entonces aquí va la X, bueno, la X como una X mayúscula. Y la Y mayúscula también, sumando las dos Y's, me da esta Y mayúscula. Entonces, la X es igual a X1 más X2. Y la Y es igual a Y1 más Y2. Bueno, ahora sí, ¿cuánto valen esas dos? Entonces, mire, sería la X es igual. ¿Cuánto vale X1? Pues es que esto es el cateto adyacente. O sea que ¿cuánto vale X1? Sería
El coseno de L1, teta. L1 coseno de teta 1. Listo. Y el x2 también es por la misma línea, pero entonces ya con la longitud del brazo 2, también por el coseno, porque va a ser esta de acá. Entonces, L2, ¿coseno de quién? Ojo, como el ángulo se mide desde acá, Teta 1 más teta 2. me toca sumar ahí los dos por la referencia que me dieron. Exacto, gracias. Coseno de teta 1 más teta 2. Listo. Y por la misma línea iría la y, pero con seno, ¿sí ven? Y es igual ¿a quién? Ah, sin que se me deje de ver el dibujo. La y sería igual a la primera vertical, que sería L1 seno de teta 1 más L2 seno de teta 1 más teta 2. Entonces yo quiero, bueno, esa ya listo, esa es la primera parte que les piden ahí. Ahí ya hay dos ecuaciones. Las incógnitas no son X y Y. A ver, la explicación es, si a mí me dan los ángulos, yo encuentro X, Y. Listo. Pero el problema se está proponiendo al contrario y es, venga, yo le doy X y Y, es decir, yo quiero que el brazo robótico se posicione en un punto dado, en su extremo. Hálleme los ángulos que resuelven eso. ¿Sí? Y entonces, voy a revisar acá el problema. Y dice, plantear las ecuaciones que permiten obtener las coordenadas X y Y del extremo en función de los ángulos. Eso es lo que acabamos de hacer. Proponer las restricciones sobre el conjunto de puntos XY alcanzables. Como las barras tienen unas longitudes dadas, no se puede alcanzar cualquier parte del plano. Hasta lo máximo que se puede alcanzar es cuando los dos brazos estén estirados, ¿cierto? Cuando teta 2 valga 0, los dos brazos estirados, entonces los puntos más lejanos son la suma de las dos longitudes. A eso es a lo que se están refiriendo ahí. Y una longitud es 15 y la otra es 12 centímetros. Cuando teta 2 valga 180 grados, es decir, cuando el brazo 2 esté acá montado sobre el brazo 1, lo que voy a alcanzar es la resta de las dos longitudes, 15 menos 12. Ya les voy a ayudar a plantear eso, pero eso sí debería dejarlo. Ahora dice, asignar un punto deseado XY, cuéntenme. Todo extendido. Más que horizontal, todo extendido, cuando esté todo extendido, o sea, cuando teta 2 valga 0. No, 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 ahí lo que dice es, mire, cuando el brazo esté totalmente extendido, ¿a qué distancia del origen va a estar el punto XY que decimos? A la suma de las dos longitudes, ¿cierto? Que son 15 y 12 centímetros, o lo que valgan las dos longitudes. Más bien lo que se dice ahí es, vea, más lejos de eso usted no puede alcanzar el punto, o sea, yo no puedo ponerle el brazo a que alcance un punto que esté más lejos que la suma de las dos longitudes, ni que esté más cerca del origen que la resta de las dos. Bueno, ya vamos a tratar de aclarar esa parte, que a mí me gustaría habérselas dejado más bien, pero ya me puse a hablar de eso. Entonces, ojo, lo que dice la otra parte del ejercicio es, si yo tengo, si X igual a un valor dado, no el valor inicial, ¿cierto? Voy a escribir acá diferente. X algún valor y Y algún valor dados. Entonces esto es como con una pregunta, miren, si pasa esto, entonces, ¿cuánto valen teta 1 y teta 2? Como eso es un conjunto de dos ecuaciones trigonométricas, pues si quieren se pueden a tratar de resolverlas con el álgebra, con las matemáticas de operativas. O, como acá estamos en métodos numéricos, que pasamos Newton en varias variables. ¿Qué necesito hacer? Pasar estas dos cosas a un lado y para poder igualar las funciones a cero. Sería L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 1 más teta 2 menos X igual 0.
Y la otra ecuación sería L1 seno de teta 1 más L2 seno de teta 1 más teta 2 menos y, menos el y que usted defina, igual 0. Mire, acá tiene eso. ¿Qué tiene acá? Tiene una función de teta 1 y teta 2 igual 0 y una función 2 de teta 1 y teta 2 igual 0. Listo, aplicarle Newton a eso. ¿Qué aclaración se da? Bueno, el punto que ustedes le quieran asignar. Yo no se los voy a dar, pues me parece que todo el mundo puede poner cosas diferentes, ¿cierto? Ahí pues ya, bueno, preguntas hasta ahí. Mire que lo único que hicimos fue pasar esto allá para que el X y el Y no sean lo que voy a calcular, sino datos del problema, y yo halle los ángulos, listo. Ahí está el programa ya para que le pasen esas expresiones de los datos. Bueno, Profe, los valores asignados tienen que estar dentro del rango de las X y dentro del rango de las usted le Y. puede poner lo que quiera, pero que sea alcanzable, exacto. Entonces ya aclaremos eso. Estos datos yo no se los voy a dar, ustedes asignan lo que quieran. Listo. Estos datos no son los que se le entregan al programa. El programa me pide las funciones en términos de X y Y, entonces cuando lo vayan a meter al programa, acá tienen que poner la X, aquí la X y aquí la Y, ¿cierto? Como incógnitas del problema de Newton, no confundirlo con las coordenadas X, Y que estamos pidiendo deseadas, ¿listo? Yo sé que ustedes no van a tener problema con eso. Y entonces, o si lo quieren programar en términos de los ángulos, también está muy bien. Profe, yo tengo una duda. Entonces, por ejemplo, Sí. yo ya entiendo lo de para meterlo en MATLAB, ¿cierto? Sí. Reemplazamos los ángulos, que ya son como las incógnitas. Entonces, si por ejemplo nosotros ponemos un punto de X y Y muy alejado, el programa nos mostraría que diverge. Sí, nunca le encuentra una respuesta. Mire, todos esos son ensayos que ustedes pueden hacer, ¿sí? Pero entonces aquí vamos a ver la región alcanzable, para que ustedes ensayen, para que ustedes puedan ensayar cosas válidas, ¿listo? Miren que las dos barras son de longitud L1 y L2. Entonces, lo que yo les decía ahora era, imagínese que usted tenga las dos barras en una posición tal que están extendidas, es decir, recto el brazo. Si el brazo está recto y usted solamente cambia este ángulo, pues usted puede alcanzar toda una circunferencia, bueno, perdónenme, ahí lo fue de la circunferencia de radio L1 más L2. ¿Cierto? ¿Está bien eso o no? Eso es lo que podría alcanzar. Listo. Ahora, si el brazo, los datos que ahí le dan es que el brazo 2 es de longitud menor. Entonces, claro, cuando el brazo 2 no esté así, sino que esté sobre el brazo 1, va a quedar como de esta forma. O sea, brazo 2 y el brazo 1 va a estar acá. Entonces hay una regioncita que no se puede alcanzar, que es la resta de los dos. Más bien la pinto acá. La regioncita que no se puede alcanzar sería así. Como que esto es radio, bueno, pongámoslo por acá. Radio, el más grande. Ese es el intervalo que no podemos coger, ¿cierto? Exacto, entonces usted no puede ni poner puntos acá, ni poner puntos por fuera. La zona válida es acá. Eso es muy fácil de probar, miren. Como los radios son distancias, entonces, al asignar, ojo, X barra y Y barra, ustedes van a probar esto. Que esa distancia, o sea, la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Bueno, esos valores que usted asigne, que es la distancia, debería ser menor o igual que la suma. ¿Listo? Pero no puede ser menor que la resta, porque esos puntos no son alcanzables. También esa zona en donde está entre el motor y en donde alcanzó L2, L1 menos L2 tampoco es válido. Exacto, entonces por eso lo decimos acá, mire. Ese es el interior. Entonces no puede estar más pequeño, o sea, no puede estar acá. Cuando yo les digo esta desigualdad, le estoy diciendo que acá adentro no es válido.
Listo. Esto que le pasó. Listo. Y cuando le digo que tiene que ser menor que L1 más L2, le estoy diciendo, usted no se puede extender hasta estos puntos exteriores porque no le va a dar. Lo que decía el compañero ahorita. Entonces, si ensayo resolver el método de Newton asignando unos valores que no cumplan eso, ¿qué va a pasar? Nunca va a encontrar respuesta porque no hay. Y eso es a lo que nos referimos. ¿Listo? Yo les puedo ayudar otro poquito más, pero yo los quiero dejar ahí ya que ustedes se enfrenten al problema. Ahorita les publico bien la tarea. No, profe, yo la otra zona que digo es, por ejemplo, el largo entre el motor y lo que vale L1. Esa zona tampoco, cuando está sobre cuando L2 está sobre L1. Esa zona tampoco es alcanzable. O sea, está el motor 1, ¿cierto? Está el motor 1 con su longitud 1. L1. Bueno, entonces aquí estaría el motor 2. Le voy a pintar a un ladito la barra para que se vea, ¿cierto? La otra barrita, cuando esté girada sobre la segunda sobre la primera, me quedaría así. ¿A eso se refiere usted? Sí, todo ese ¿O no? pedazo rojo que está sobre el azul tampoco es válido. Este pedazo tampoco es válido. Ah, ya, listo. Pero Ese yo pedazo diría que tampoco sí, lo alcanza a sí. tocar. Lo que No pasa lo es que, sí, lo que pasa es que Sí, ahí es una condición dada, pero mire, esta zona sí es alcanzable porque yo podría tener, cambiándolo del teta 1. exacto, un brazo así y el otro así. Ya, listo, ahí quedó en esa zona. Lo que pasa es que yo lo que estaba mostrando eran las condiciones extremas, pero acá yo sí puedo alcanzar, mire, este es un ángulo teta 1 y este es un ángulo teta 2. Entonces sí es alcanzable la zona acá, pero no en esa posición extrema de una barra en una dirección y la otra a 180 grados, no, sino que yo pongo una barra con un ángulo y la otra barra con otro ángulo y ahí está alcanzable esa zona que usted me dice. La que no es alcanzable realmente es cuando las dos barras estén, digamos, en direcciones opuestas, la resta de los radios, la resta de las longitudes. No sé si me hago entender o no está bien o qué. Pero yo diría que esa zona sí es alcanzable, obviamente no en esta posición, sino en ya otra. comprendo, Listo. sí, profe, muchas gracias. Listo. Sí, o sea, lo que les va a dar el resultado, incluso sería muy bueno que graficaran, que al último mostraran la posición final, o sea, que uno hiciera este muñequito, vea, lo que quedó fue esto, de lo que usted desea, al final, ya cuando converja el algoritmo. Entonces ahí va a estar, ¿cierto? Normalmente lo que va a pasar es esto. Hay otra situación que les comento, pues ya no me quedo callado, y es que hay dos posibles soluciones para un punto XY. Siempre, porque si las barras están así y así, también le queda. Entonces, si yo trazo el radio del origen al punto, hay una posición válida y el espejo de esa también es válida. Entonces, hay dos posibles soluciones. Listo, muchachos. Yo no quiero frenar más ahí el asunto. Ya terminamos. Los que tengan dudas, comentarios finales o algo, me quedo otros minuticos. Los demás, pues bueno, ahí podemos dejar. Yo tenía 24 personas acá, entonces estábamos. ¿Listo? ¿Qué decía el compañero Juan Pablo? No, que hasta luego, profe. Ah, listo, bueno. Hasta luego. Profe, no hay necesidad de poner presente, ¿cierto que no? No, mira que vi que todos estaban porque hay 20 y pico de personas, entonces igual ya unos se me fueron, entonces voy a asumir que hoy estuvimos todos. Listo, muchachos, pues, ojalá les Luego, haya parecido interesante el asunto, que es más que un problema matemático ahí puesto y ya, es un problema que lo tenemos que deducir antes de resolverlo. Listo, que estén bien, muchachos. hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Luego, profe, muchas gracias. Bueno, que estén bien.